Buenas tardes, profesora. El día de hoy le venimos a presentar nuestro tema de exposición, que viene a ser la revisión sistemática y metaanálisis. Los integrantes somos Alayo Brenis Consuelo, Dávila León Dante, Lizardo Insuquiara, que viene a ser yo, Caballero Mego Tijani y Chukden Cotrina Yampol. Bien, como introducción tenemos que en esta época usualmente han aumentado el número de investigaciones y publicaciones relacionadas con las ciencias médicas y disciplinas afines, por lo cual resulta casi imposible emplear los métodos tradicionales de integración de resultados para un tema específico. Dentro de estos métodos tenemos el cual es la revisión cualitativa, dentro del cual se dice de que es un método de integración que incorpora el uso de procedimientos estadísticos formales y que por lo general el revisor toma cada estudio por su valor aparente e intenta encontrar una teoría que reconcilie los resultados contradictorios. Dicho modo de proceder solo es efectivo cuando el número de los estudios analizados es reducido. Cuando son numerosos, es algo inusual que es algo usual en nuestros días, el revisor tiene ante sí el siguiente problema, que debe enfrentarse ante una lista zigzagueante de conclusiones que niegan o confirman el mismo resultado, o el efecto de una o varias variables, acerca del problema estudiado. Por lo que, ante tamaña dificultad, dicho revisor concluye que el trabajo de recomendación se necesita más investigación. Bueno, estos métodos, bien es cierto, son de gran ayuda en varios campos, especialmente en el campo de la medicina, debido a que se mantiene en constante avance y evolución. El buen uso de las investigaciones como el metaanálisis y las revisiones da buenos resultados, los cuales son beneficiosos tanto para el investigador como para la sociedad en general. En esta, muchos de nosotros desconocen la verdadera finalidad de las investigaciones y no saben cómo aplicarlas de la manera que corresponde. Es por ello que nosotros como estudiantes comprometidos con la sociedad realizamos este trabajo con la finalidad de instruir a las personas que desconocen sobre este tema. Siendo así, la monografía que vamos a exponer el día de hoy tiene como objetivo dar a conocer la importancia de elaborar y reconocer una revisión sistémica, teniendo como base los pasos desarrollados para así poder identificar y obtener una investigación correcta y fuera de riesgos, de sesgos. Mi nombre es Dante Felipe Dávila León y yo voy a hablar sobre la revisión sistemática. Siguiente diapositiva. Vamos a definir a la revisión sistemática como un tipo de estudio donde se van a tener que recopilar datos sobre un debido tema de investigación para así poder obtener un resumen claro y muy estructurado, ya que esto de acá nos va a ayudar para dar respuesta a cierta pregunta concisa de la investigación en la que estamos trabajando. Todo esto de acá va a ser mediante un proceso explícito y sistemático. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar de las características. Bueno, este acá va a tener como una principal característica, es de que va a tener que describir el proceso de una manera muy transparente y concisa, ya que esto de acá nos va a ayudar a recolectar datos, a evaluarlos y a resumir toda la evidencia necesaria para así tener una respuesta concisa. Vamos a tener 4 características esenciales. La primera, la pregunta de interés va a estar de forma estructurada y vamos a tener un problema clínico puntual. O sea, vamos a ir justo a la pregunta y a la respuesta que queremos obtener. Otra característica es de que la búsqueda del artículo va a ser explícita y bastante estructurada también. Y la selección de los artículos va a ser basada a través de criterios explícitos y van a ser la misma, la selección va a ser igual para todas las investigaciones. Y la síntesis y la elaboración del resumen va a ser de dos tipos, tanto cualitativo o cuantitativo. Vamos a hablar sobre la clasificación, de que como ya mencioné, vamos a tener dos tipos, revisión sistemáticas cualitativas y cuantitativas. ¿Qué nos quiere decir las revisiones sistemáticas cualitativas? Es de que estas de acá van a presentar evidencias
recolectadas, toda su evidencia recolectada va a ser de forma descriptiva y sin un análisis estadístico o sin gráficas estadísticas. Y esto de acá va a ser conocido mayormente como una revisión sistemática sin metaanálisis. En cambio, una revisión cuantitativa es aquella técnica de estadística que nos combina resultados con gráficos estadísticas, y esto de acá va a tener que hacerle frente a va a tener que hacer frente a un metaanálisis. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poco de las ventajas y las desventajas. Bueno, como una ventaja fundamental es de que este estudio, al unir y combinar varias investigaciones, como que va a ampliar el panorama y como que así vamos a poder tener una respuesta mucho más precisa. Bueno, esto de acá nos conviene, ya que si es que, por decir, si es que queremos responder a una pregunta de una investigación de una manera individual, o sea, solo utilizamos, por decir, una investigación, como que no vamos a tener la respuesta adecuada, ya que al revisar otros datos vamos a ver de que puede tener disconcordancia o no puede tener nada que ver. Por eso es de que este sistema nos ayuda a recopilar más datos y así tener una información precisa. Otra ventaja es de que al unir tanta información general como puntual, esto de acá nos va a hacer tener una idea mucho mejor sobre las diferentes maneras de interpretar los resultados. Algunas personas lo ven como una desventaja, pero acá lo señalan como una ventaja. Eh, una desventaja potencial es de que al combinar varios estudios se va a correr el riesgo de adquirir una investigación pobre. Y esto de acá puede ser que ocasione que en el resultado no sean acordes a los demás. Y por esto, es por esto de que una de las características, como ya mencioné, va a ser de que la selección de estos artículos van a tener que estar basadas, a todos los artículos se tiene que evaluar por igual para evitar de que una investigación de bajos recursos o de mala calidad ingrese a este sistema de estudio y pueda perjudicar a todo el resumen. Le paso al siguiente compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre las etapas de una revisión sistemática. Tenemos como primera la formulación de la pregunta u objetivo de la revisión. Bueno, aquí las preguntas se restringen a aspectos bien delimitados de la etiología: diagnóstico, pronóstico, prevención y tratamiento de patologías específicas. Las revisiones sistemáticas se realizan para responder ese mismo tipo de preguntas. No son, por lo tanto, revisiones amplias sobre distintos aspectos de un tema, sino que buscan respuestas a preguntas precisas, como por ejemplo, ¿cuál es la efectividad de un fármaco en el tratamiento de cierta patología? También tenemos a la definición de las fuentes y del método de búsqueda. Bueno, aquí una vez definida la pregunta de investigación, la revisión se inicia con una búsqueda amplia de la literatura publicada y no publicada. Bueno, esta fase tiene entre sus objetivos limitar al máximo el sesgo de información a los que hemos aludido en páginas anteriores, ¿no? Como por ejemplo los sesgos de publicación, sesgos de la base de datos, sesgos idiomáticos, limitaciones de acceso. Bueno, la búsqueda debe completar el máximo de bases de datos posibles en las que pudieran estar registrados trabajos sobre el tema y otras fuentes específicas, ¿no? Según el tema objeto de análisis. Y si bien es esto, es lo teóricamente deseable, ¿no? Por razones logísticas de tiempo y costo, en la práctica de muchas de las revisiones se restringen solo a bases de datos bibliográficos, ¿no? Como por ejemplo está Medline y en ciertos casos Embase. Bueno, aquí la búsqueda en las bases de datos se realiza utilizando técnicas específicas que se basan a la identificación de palabras claves, ¿no? Tenemos como tercero a la definición y aplicación de criterios de selección de los estudios, que bueno, ahí nos he extraído todas las referencias posibles de los estudios primarios sobre el tema. El paso siguiente es seleccionar entre estas solo aquellas que cumplan ciertos requisitos mínimos. Con estos criterios se busca asegurar que exista coherencia entre el tema del estudio y la pregunta que se pretende contestar con la revisión, ¿no? Es decir, criterios de selección temáticos.
y que el diseño de los estudios cumpla ciertas condiciones básicas, como por ejemplo que se trate solamente de ensayos clínicos aleatorizados. No. En gran medida, esta fase se puede llevar a cabo revisando los resúmenes de los artículos sin necesidad de disponer de los textos completos. Tenemos también al análisis crítico de los estudios, que, bueno, con los criterios de inclusión y exclusión, la revisión se concreta ahora en estudios que en teoría son los que poseen los resultados más confiables. Y ello debe probarse revisando la validez de cada uno en forma individual y aplicando algún método de análisis crítico. Y los resultados de este análisis pueden ser utilizados por los revisores para excluir algunos trabajos que no cumplen ciertos requisitos de calidad metodológica. O bien para analizar al final de la revisión en qué medida sus conclusiones varían según se incluyan o no estudios de menor calidad, ¿no? También está la extracción y síntesis de los resultados de los estudios, que bueno, el paso siguiente a continuación es extraer y sintetizar los resultados relevantes de cada estudio, ¿no? Que para esto puede ser necesario utilizar técnicas que permitan expresar los resultados en unidades comunes y, si es posible, combinar cuantitativamente los resultados para obtener una estimación común para la asociación o efecto que se está estudiando, ¿no? O sea, un valor que resume los resultados de todos los estudios seleccionados. Y bueno, por último están las conclusiones e inferencias, ¿no? Que aquí la revisión termina entonces con la elaboración de las conclusiones y para ello se toma en consideración la cantidad y la calidad de los trabajos extraídos de la literatura, ¿no? La dirección y magnitud de los efectos o asociaciones encontradas, sus intervalos de confianza, dentro de qué rango de valores, ¿no? Es esperable que se encuentre realmente el efecto, la homogeneidad de los trabajos y la posibilidad de generación de resultados hacia otros entornos, en los que las condiciones de los pacientes o de la intervención pudieran no ser los mismos. Normalmente aquí los autores agregan a estas conclusiones alguna recomendación sobre la aplicación práctica de los hallazgos, ¿no? Y de qué manera podrían influir en la toma de decisiones sobre el manejo o del problema de salud estudiado. También están las áreas de aplicación, ¿no? Bueno, aquí en las áreas de aplicación, la revisión termina, las revisiones sistemáticas se utilizan en muchas otras disciplinas, ¿no? Como, por ejemplo, están las ciencias de la salud, como la psicología, la enfermería, odontología, salud pública. También tenemos a la terapia ocupacional, biología, entre otras, áreas, ¿no? Como también está la ingeniería. Y además, la búsqueda de la evidencia se ha desarrollado de manera sistemática con una declaración de criterios de selección y se ha hecho una evaluación crítica de los artículos primarios y una síntesis basada en la calidad metodológica de los estudios. Cuando una revisión sistemática termina de manera cuantitativa en un estimador estadístico, se denomina un metaanálisis. Gracias. Ya. Bueno, ahora siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre el metaanálisis. Mi nombre es Carolina Alayo Brenis y yo les voy a ser la encargada de hablarles acerca de la definición, las características y algunas ventajas y desventajas de este tipo de estudio. Siguiente diapositiva, por favor. Primero tenemos que la definición de metaanálisis es que es una metodología que nos va a dar un análisis cuantitativo de revisiones de la literatura científica acerca de alguna pregunta específica que pueda tener el investigador. Este tipo de metodología nació con el impulso de mejorar la forma poco rigurosa que se hace en las revisiones clásicas. Es decir, que ahora va a ser un poco más, como dije antes, específico y mucho más selectivo. Se dice que las características de la metaanálisis van a ser la precisión, la objetividad y la replicabilidad. Esto nos da que el metaanálisis pueda ser utilizado
O sea, un estudio de metaanálisis puede ser utilizado para hacer otro estudio, ya sea de otro metaanálisis o algún estudio diferente de algún otro tipo. La precisión de estos estudios se va a obtener mediante respuestas numéricas en términos estadísticos con propiedades conocidas. La objetividad se va a referir a la operalización explícita de los datos y la explicación clara de los conceptos. Y como había dicho antes, la replicabilidad se va a traducir en decisiones que van a tener transparencia y que van a poder ser utilizadas para otros estudios. En muchas investigaciones la pregunta, o sea, el objetivo va a ser responder una pregunta si dos variables pueden estar relacionadas o no. Y para esto se aprovecha la información recogida en los datos de la investigación. Se puede utilizar para responder esta misma pregunta todos estos datos, pero tenemos que analizar y hacer otro tipo de tamizaje, por así decirlo, de datos para hacer como lo exige una de las características de este tipo de estudio, la precisión y la especificidad. También podemos hacer aproximaciones o estimaciones precisas y más informativas acerca de los índices de los tamaños de efecto, que van a reflejar fenómenos de interés. A los metaanálisis se le va a permitir analizar matices en los que se dicen en los que están hechos los efectos de los que les estamos hablando. En muchos estudios se van a también analizar las interacciones con las que presentan los tipos de efectos, y los metaanálisis van a permitir sintetizar estimaciones de las interacciones que mencioné. También permite analizar moderadores que van a ser difíciles de analizar en estudios primarios. O sea, esto nos va a permitir, por su misma especificidad, avanzar un poco más y ser un poco más precisos para analizar estos tipos de estudios que son difíciles. Siguiente diapositiva, por favor. La motivación más evidente entre las características que vamos a tener de los metaanálisis van a ser el deseo de obtener una estimación de un tamaño de efecto que va a estar basado en las evidencias o en los datos que hayamos podido recoger. Y fue la primera función por la cual se empezó a utilizar esta metodología. Fue como la primera característica importante que instó a los investigadores a usarla. Pero después, al cabo de algunos años, la evidencia puede haber aumentado muchísimo más con respecto al primer metaanálisis que se hizo. Y a veces, como mencioné antes, es necesaria una característica que es la replicabilidad del estudio. Y esto nos va a permitir que podamos utilizar estudios anteriores para hacer una actualización, es decir, con nuevos estudios, nuevos datos que se hayan arrojado en los últimos años a partir de las actualizaciones, ya sea científicas o tecnológicas que ya se hayan dado. Además, puede estar el deseo también de modificar criterios de inclusión, es decir, ser un poco críticos con algunos de los estudios metaanalíticos que se hayan hecho antes. Y podemos así, como dar a conocer dos puntos de vista que pueden ser a veces opuestos o a veces críticos el uno con el otro, que nos van a permitir que el que está estudiando o los que puedan tener acceso a este tipo de estudios puedan ver ambas partes y así tomar una mejor decisión para ya sea algún estudio o algún tema que estén investigando. La heterogeneidad es seguramente el aspecto más atractivo, o sea, va a ser lo que nos va a dar más, nos va a tirar más para utilizar este tipo de metodología. Y ya que puede hacer aportaciones originales y como dije antes, va a tener una especificidad o una evidencia muy específica que no va a estar contenida en algunos estudios que puedan ser un poco más generales o estudios primarios. Y el tamaño de efecto va a ser mucho menor también. Estas estimaciones van a permitir establecer objetivos un poco más claros y un poco más menos generales, más específicos, y nos va a dar información crucial para establecer el tamaño muestral de nuestros estudios primarios. Y así nuestros estudios van a tener una potencia aún mucho mayor y mucho más específicas. Y eso sería todo. Ahora le paso a mi siguiente compañero. Bueno, doctora, buenas tardes. Continuando con la exposición, a mí me tocó hablar sobre las fases de metaanálisis. Como primer punto tenemos el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es la formulación de una pregunta de suma importancia para realizar un metaanálisis. En esta parte se tiene que considerar a dos variables. Para ello se van a utilizar
dos estrategias, que son la estrategia PICO o PECO. ¿Qué viene a ser? En ese P se va a significar lo que es la población, I o E, intervención o exposición, la C, comparación, y la O, resultado o outcome. Además, también se debe especificar el tipo de estudio que se debe realizar de acuerdo a la resolución de una pregunta futuro, ya que pueden ser descriptivos, cortes, casos y controles transversales. Entonces, se espera que la formulación del problema vaya a coincidir con que sea concisa y eficaz, y así de esta manera evitar enunciados vagos que van a impedir que la investigación tenga problemas. El otro de los pasos que tenemos que realizar es el siguiente, que es la búsqueda de estudios. Esta va a ser, después de haber realizado el planteamiento de la pregunta, se va a proceder a realizar la búsqueda de información, en la cual podemos reunir las distintas fuentes, como ya sabemos, que son artículos, libros, entre otros. Suele ser una de las partes más difíciles, ya que hay un abundante tema de bibliografía, y esto también en lo que es en caso de medicina va a ser un poco más prudente revisar los artículos científicos que se encuentran en las bases generales como PubMed, Cochrane Library, entre otros. La búsqueda de todos estos se puede hacer por todos los canales posibles, ya puede ser por medios físicos, por las páginas web, entre otros. La siguiente va a ser la siguiente fase va a ser la codificación de los estudios. Entonces, ¿en qué consta la codificación de los estudios? Ya una vez seleccionado todas las fuentes bibliográficas, tenemos que cumplir con los criterios que va a establecer el metaanálisis. El paso siguiente tenemos que elaborar el manual de codificación, en el que se van a hacer los datos explícitos. El motivo por que se realiza dicha decodificación va a ser para poder examinar las distintas características de los distintos tipos de estudios que vamos a realizar. Por ello se han planteado los siguientes aspectos para la valoración, como son los sesgos de selección, los sesgos de ejecución, los sesgos por mortalidad, los sesgos de detención, entre otros. Y también vamos a registrar una serie de variables, como las variables de tratamiento, las variables de los participantes, las características del contexto, las características extrínsecas y al proceso científico, entre otros. Bueno, continuando, la otra fase va a ser el análisis estadístico e interpretación. Después de realizar la decodificación, va a ser el siguiente proceso. Primero vamos a calcular el tamaño del efecto medio con cada uno de los intervalos de confianza y la valoración de su significación estadística. El otro paso va a ser analizar la heterogeneidad de los tamaños del efecto y finalmente ver si los tamaños del efecto son heterogéneos y poder así buscar distintas variables moderadores de tal variabilidad. En esto pueden existir distintos modelos, que son los modelos aleatorios y los modelos fijos. Los modelos aleatorios son los que se sumen todos los estudios del metaanálisis, van a compartir un tamaño en efecto común. Y los fijos, que en el modelo de efectos asume que el tamaño de efecto es el mismo que todos los estudios. Y finalmente, el último paso de la fase del metaanálisis va a ser la publicación. La publicación es la última etapa de la realización del metaanálisis, como cualquier otra investigación en su publicación. Al tratarse de una investigación empírica, las secciones del informe escrito del metaanálisis son las típicas y el estudio empírico como introducción, método, resultados, discusión y conclusiones. Para poder llegar a esta fase va a producir un sesgo, sesgo de publicación, que principalmente por la alteración de los resultados de la investigación o por parte de las editoriales. Para poder facilitar esto, hubo la declaración PRISMA, con el objetivo de guiar a los autores en la elaboración de los metaanálisis. Bueno, continuando con la exposición, también me tocó hablar sobre los métodos estadísticos utilizados en el metaanálisis.
Había buscado en distintas bibliografías y había encontrado la que es los gráficos de distribución de frecuencias. Este tipo va a representar nos va a brindar la información de modo que se comportan al tamaño de acuerdo al efecto, en lo cual también podemos ver la forma de distribución, si puede ser simétrica o asimétrica, y si van a existir uno o dos o más tamaños. Entre las que tenemos son los histogramas, los histogramas, el sistema leal, STEM leal, perdón, y el boxplot. También otro que había encontrado es el diagrama de dispersión. Este gráfico es generalmente utilizado para poder detectar posibles tendencias de los tamaños del efecto debido a los factores externos, como puede ser el año de publicación, la dosis del tratamiento, entre otros. Y finalmente el gráfico de odds ratio o riesgo relativo. Su aplicación es casi exclusiva en la presentación de los diferentes resultados, tanto por los ensayos clínicos o también en los términos diferentes de ensayos. Los gráficos consisten en la representación de intervalos de confianza, tanto para cada uno de los resultados como para el estimador global. Gracias, mi compañero. Voy a continuar con la exposición. Bueno, dentro de las conclusiones tenemos que las revisiones sistemáticas nos sirven para poder responder una pregunta clínica concreta. Para la elaboración de esta, vamos a contar con 5 pasos específicos. Esta muestra como ventaja central que proporciona información sobre los efectos de un fenómeno del mismo modo, tiene una amplia aplicación para convertir un tipo de diseño de investigación en sus unidades de estudio. También decimos que el metaanálisis es una estrategia eficaz que se utiliza como apoyo de la medicina, ya que se basa en evidencia. Se considera un complemento de la revisión sistémica, puesto que representa el lado estadístico de esta. Mediante el metaanálisis se puede evaluar los efectos de un conjunto de estudios o procedimientos diseñados para la resolución de una pregunta o problema de investigación. También decimos que se ha comprendido mejor los fundamentos básicos del metaanálisis, su función y el proceso que conlleva realizarlos, debido a que empieza luego de formular el problema de investigación. Después de este, se procede a analizar la literatura para que finalmente se obtenga un análisis estadístico de estos estudios seleccionados. Dentro de las recomendaciones tenemos que es importante realizar una revisión sistémica detallada, siguiendo cada paso y sin tomar por alto las limitaciones, para así poder llegar a un estudio certero y bien definido, el cual no sea perjudicial, sino que sirva de ayuda en otro momento para realizar la investigación. También recomendamos evitar los sesgos de publicación, porque si los estudios en cuestión sesgos es usado en el tratamiento de pacientes, puede que estos resulten afectados, dado que se altera o omite los resultados de la investigación. Por último, decimos que es importante buscar fuentes de información fidedignas para el análisis de los estudios, por ejemplo, en tesis o artículos de bases de datos médicas que garanticen la metodología en la búsqueda primaria de los estudios. Así evitamos cometer errores en el procesamiento estadístico de los datos y disminuimos la incidencia de los sesgos. Gracias.